casualidad entiendes esto? Si es que eres una persona que está renegando de la Navidad, pues ver esta película te va a reconectar con aquellas épocas donde te causaba ilusión esta fecha. Tanto así que realizó el acto sincero de bondad de dejarse robar el Oscar por Toy Story 4. Y sí, esta película que tiene que ser considerada de las mejores que tratan sobre la Navidad, que nos transporta un mágico relato lleno de transformación, redención y el poder de la bondad, fue derrotada por una película donde otra vez un juguete se pierde y los demás van a buscarlo, pero no se confundan, es diferente, porque esta vez tiene un tenedor que habla. Y más allá de recordar que este fue el punto de inflexión donde nos dimos cuenta que a los Oscars les importaba 3 rábanos la animación y solo votaban por la película que era más popular para sus hijos, recordemos que Klaus iba a tener escenas de violencia más explícitas y que iba a tener un final muy distinto que hizo que la audiencia pensara que esta película era muy oscura. Klaus, este largometraje dirigido por Sergio Pablos, reimagina los orígenes de Santa Claus y la Navidad en sí misma, a través de una historia que involucra a la versión escandinava de Cusco, a un pueblo que pareciera salido de la cabeza de Tim Burton, y a nuestro Santa Claus Seinen. Y conforme repasemos esta película, vamos a ver qué escenas fueron sacadas de esta misma y que no quedaron en la versión que todos conocemos, porque eran bastante violentas. Y cuando lleguemos al final, pues créeme que el original era algo muy depresivo y hasta podríamos decir oscuro. Esta historia comienza con Jesper Johansen, un tipo mimado e irresponsable que era hijo del director general de correos y que tenía la vida resuelta, por eso se comportaba de una forma despreocupada gracias a las comodidades y privilegios que poseía. Pero justamente esta falta de propósito que este tipo tenía en su vida preocupa a su padre, quien decide darle una gran lección. Y es que lo envía a la remota isla de Smeerensburg. ¿Cómo se pronuncia esto? Smeerensburg. Como cartero, con la tarea de abrir una sucursal postal y poder enviar 6.000 cartas en un año. Y si falla, pues le dijo que perdería todos sus privilegios y también sería desheredado. Así que Jesper comienza su travesía hacia esa isla y se encontraría con un barquero bastante sarcástico quien lo transportaría hacia ese lugar. Pero en la versión original este barquero iba a tener más protagonismo e iba a ser un personaje bastante sádico que disfrutaba ver el sufrimiento de Jesper, quien no iba a ser muy bien tratado por cada uno de los habitantes de esta isla, que más adelante vamos a ahondar en eso. Cuando llegan a Smeerensburg, a primera vista ya se da cuenta que es un pueblo sombrío, frío, desolado, con olor a pescado, cuya mayor particularidad son las constantes disputas entre los dos clanes rivales, los Krum y los Ellingbow. Y desde el primer momento, Jesper se encuentra en medio de ese fuego cruzado y estuvo a punto de no contarla, lo cual me hace cuestionar los métodos del padre. ¿Cómo lo envías a un lugar así de peligroso a tu hijo que nunca ha salido de su burbuja? Más pareciera que esa misión era para deshacerse de su hijo. No quiero verte nunca más. Pero bueno, esta película nos muestra esta hostilidad de una manera bastante cómica, con el uso muy efectivo del humor físico que me hizo acordar mucho a Coraje el perro cobarde y cómo lo utilizaba. ¿Cómo te sientes? De ahí Jesper conocería a Alba, una vendedora de pescados podridos que se vio obligada a esta labor porque antes era profesora debido a que ningún padre quería enviar a la escuela a sus hijos para evitar que se junten con los hijos del otro clan. Por lo que ella, mediante este negocio, quiere juntar dinero para irse una vez de ese lugar. Ella es quien le explica toda la dinámica entre la pelea de estos clanes. De ahí el barquero lo llevaría al lugar donde él tiene que dormir. El pobre se encuentra con una realidad totalmente precaria, pero en las escenas eliminadas había muchos más chistes acerca de la nueva casa de Jesper y cómo él se infligía daño dentro de ella. Existía una cabra que lo pateaba, todos los días se golpeaba con una rama, la cual le dejaba tatuada en la frente que se vaya, y mientras él pasaba todas esas penurias, el barquero desde la ventana lo miraba disfrutando el sufrimiento. De ahí Jesper intentaría convencer a todos los habitantes de que envíen cartas, y en la película que pudimos ver todos lo ignoraban, pero en las escenas eliminadas no lo ignoraban, sino que deliberadamente lo usaban como saco de box, mientras el barquero sádico se sentaba a comer palomitas mientras lo veía y le daba datos equivocados para que aún se lastimara más.
Y por lo menos a mí no me molesta porque me gusta este tipo de comedia física. Y además mi escena favorita de las eliminadas es cuando Jesper les enseña a usar las cartas a estas personas adultas y lo usan a él como sobre para enviarle una amenaza al otro clan. Pero hay que recordar que los sistemas de clasificación de edades de películas son muy sensibles con estos temas, y es que le saltaron las alarmas por esta escena. There are several schools of thought. Y que de por sí lo absurdo de que se odien desde bebés es gracioso. Acordémonos que han censurado escenas, por ejemplo, de Kaiju. Y la famosa escena donde Tommy se iba a marcar una de Caín contra su hermano bebé también. Entonces esta es la razón por la que eliminarían estas escenas de gags de humor físico. Y esto sumándole a que el director diría que las que sí pudieron quedarse confundían a la audiencia de que ya no parecía que se odiaban entre los clanes, sino que los clanes de por sí odiaban a Jesper y no se odiaban entre ellos. Continuando con la película, cuando todo parecía perdido, Jesper se entera de la existencia de un leñador que vive a las afueras del pueblo. Así que se dirige a su cabaña y en una escena que siempre me pareció sacada de una película slasher, conoce a nuestro Santa Claus, Seine, que es un hombre grande y reservado, pero que tiene una cantidad de juguetes que llama bastante la atención de Jesper. Inmediatamente ahuyenta al cartero, pero justo unos momentos después ve el dibujo que realizó un niño poniendo su cara triste por estar encerrado y no tener con qué divertirse. Sin televisión y sin cerveza, Homero pierde ¿la cabeza? Y esto conmueve a Klaus, queriendo entregarle un juguete a ese niño. Es que algo que no mencioné entre los tantos intentos de Jesper de querer convencer a la gente que envíe cartas, pues trata de chantajear a un niño, diciéndole que él le devolvería un dibujo que a este se le cayó por la ventana, solo que en una carta, si es que le da un centavo para la estampilla. Bueno, tenía esa carta guardada y se le cayó justo cuando estaba huyendo de Klaus. Así que aquí empezaría el primer acto sincero de bondad, y es que obliga a Jesper a entregarle ese juguete al niño del dibujo. Y mediante una secuencia bastante cómica vemos que es incapaz de dejar el regalo por la puerta por las trampas y los perros que tenía el papá del niño. Así que Klaus lanza a Jesper por la chimenea, diciéndonos que este sería el origen de esa tradición navideña y que también los regalos serían colocados en calcetines. Con lo que no contarían es que la felicidad del niño por recibir este juguete fue tan grande que le pasó la voz a todos los demás del pueblo. Así que al día siguiente Jesper tendría una fila de niños que querían entregarle cartas a Claus para que les dé regalos, incluyendo esta niña que hablaba un idioma totalmente distinto. Le pedí que toda la gente que odio se muera. Acá Jesper se frota las manos y dice: acá consigo mis 6000 cartas. En este momento podemos ver que aún sigue siendo el mismo tipo del comienzo. Todo lo realiza para beneficiarse a sí mismo sin pensar en los demás. Y a medida que las cartas aumentan y los niños reciben juguetes, Smittensburg comienza a cambiar. Los niños que antes seguían el ejemplo de hostilidad de sus padres, ahora empiezan a hacer buenas acciones para asegurarse que Klaus no lo coloque en su lista negra, que es también otra invención de Jesper para vengarse de un niño que le lanzó una bola de nieve en la cara. Pero incluso Jesper, aún siendo la misma persona egoísta, empieza a realizar cambios positivos en ese pueblo de forma involuntaria, porque a los niños que no sabían ni leer ni escribir los envía a la escuela de Alba para que justamente escribieran más cartas. Y es ahí como poco a poco Alba cambia su perspectiva de no tener fe en la humanidad a usar los ahorros que tenía para salir del pueblo y comprar útiles escolares para que estos niños aprendan, haciendo que Alba redescubra su vocación. No importa que elijas, te van a explotar. Y es que la evolución de los tres personajes, tanto Jesper, Alba como Klaus, es impresionante. Ninguno es un héroe y tampoco la película nos lo quiere pintar de esa manera, sino que poco a poco, mediante justamente estos actos sinceros de bondad, ellos empiezan a transformarse, teniendo un efecto en cadena. Y estas buenas acciones de los niños inspirarían a sus padres, quienes poco a poco comienzan a dejar de lado sus disputas y convivir pacíficamente. Y el cambio en el pueblo es totalmente increíble porque se llena de colores y la gente viviendo en armonía. Te amo. Y es que la entrega de regalos haría que Jesper y Klaus forjasen una amistad, y que en el momento donde se habían acabado ya los juguetes, Jesper plantee crear un taller dentro de su casa y de manera accidental descubre el pasado tormentoso de Klaus. Él había perdido a su esposa Lidia. Como Jesper invadió ese espacio que Klaus no quería tocar, pues lo botó de su casa. Y este sería el punto de inflexión de este personaje, porque a partir de aquí no volvería a ser egoísta, empezaría a preocuparle las emociones de los demás, tanto así que a este
esta niña que la ignoraba constantemente porque hablaba otro idioma, pues decide de manera desinteresada llevarla a que Alba pueda ayudarle a escribir una carta. Y no solo contento con eso, él mismo se iba a encargar de hacerle el juguete que esta niña había pedido. ¿Ahora uno de nosotros se desmaya? Eso nunca ocurrirá. Y es que poco a poco empezó a desinteresarle esa estrategia para cumplir las 6000 cartas. Cada vez se interesó más en la transformación que estaba causando en cada una de esas personas y a valorar a aquellos que conoció en el camino, que le causan una sensación de plenitud y felicidad aún mayor que todas las comodidades y riquezas que tenía en su casa gracias a su padre, dándose cuenta que estando ahí no tenía un propósito y que esa sensación cálida que sentía es que había encontrado su verdadera razón de ser. Y en ese momento Klaus lo perdona por haberse intrometido en el pasado de su esposa y se vuelve un amigo. Y además que también consiguió una novia. ¿Por qué no puedo ser tú? Pero lamentablemente estaba atrapado por su pasado y cuando los líderes de los clanes descubren esa tabla de progreso que tenía dibujada con las 6000 cartas, pues toman una decisión absurdamente extraña, pero en la película funciona de una manera cómica increíble. Como estos clanes estaban viendo que la gente estaba llevando bien, estaban en paz, pues ellos deciden hacer una tregua para estar en paz y destruir la paz de los demás. Pensar correcto es lo que hago. Y es así como escriben miles de cartas para que Jesper llegue a su cuota y se marche. Consiguen esto y justo cuando ya habían armado el taller de Klaus junto a la familia de esta niña que tenía esta vestimenta muy particular, pues llega el padre de Jesper a llevárselo de regreso y a revelarle la verdad a todos, quienes pensaban que el cartero hacía las cosas de forma desinteresada, pero se desilusionan, quedan todos muy mal. Y aunque inicialmente sí decide marcharse, pues gracias al comentario del barquero sádico, que quitaron las escenas para no hacerlo ver tan mal, pues este dice que nunca había visto un cartero irse más triste que cuando llegó. Y es así como el padre se da cuenta de que su hijo al fin había encontrado un propósito en su vida y decide que se quede. Pero la película no nos da un descanso, porque los líderes de los clanes intentan sabotear la entrega de regalos, buscando destruir los juguetes para que los niños no tengan motivos para comportarse bien y puedan continuar con las tradiciones de odio entre ambos clanes. Y en una persecución extremadamente bien animada, donde hay de todo, hay acción, hay drama, hay romance, pues Jesper arriesga su vida para salvar los regalos, pero lastimosamente no puede realizarlo y todos los regalos se caen. Pero no contarían con que ya estaban preparados, gracias a Alba, que había escuchado los rumores de que iban a hacer esto los clanes en sus clases, y pues pusieron un señuelo. Y para terminar con las disputas, en esta persecución se enamoran los hijos de los líderes de ambos clanes, los cuales se terminarían casando y acabando para siempre esta mala tradición, que lo peor de todo es que ninguno sabía por qué se odiaban. Es ahí donde llegaríamos a este motivo final, donde podemos ver que con el paso del tiempo Jesper sí se quedó en Smithersburg, formando una familia con Alba, con 2 hermosos hijos y un horrible bigote. Y conforme pasaban los años, pues tenían que entregar regalos a gente de otros pueblos. Sin embargo, los años pasarían y el tiempo no perdonaría, y nos dan de manera metafórica a entender que Klaus dejó de existir y se fue con su esposa. Y con una secuencia tan bien realizada que toca cada emoción que puedas tener en tu cuerpo. Y en este final, por primera vez en toda la película, que se esforzó en tratar de darle explicaciones realistas a las tradiciones fantasiosas navideñas sobre Santa Claus, por primera vez nos dejan entender que Klaus se convirtió mágicamente en un espíritu que le entrega regalos a la gente de todo el mundo y que Jesper lo espera cada Navidad con galletas y leche para reunirse nuevamente con su gran amigo. Un final perfecto, pero hay que repasar el otro que iba a ser el original. Y es que el original ya tendría un punto negativo, que iba a conservar a Jesper con ese bigote. Después sí veríamos cómo Klaus desaparece y se intenta juntar nuevamente con su esposa. Pero cuando pasan los años, Jesper recibiría una carta, la cual decía que si es que él quiere, pueden juntarse nuevamente en el Polo Norte. Y acá vemos un gran cambio, que Jesper y Alba no tienen hijos en esta versión y que gracias a ello deciden irse a reencontrarse con Klaus. Y en este final, que iba a ser el original, pues vemos cómo se despiden de todo el pueblo y ambos ya avanzados en edad en el Polo Norte se reúnen con Klaus, a lo que casi todas las personas que vieron pensaron que este final nos decía que también Jesper y Alba habían fallecido y se encontraron en el más allá con Klaus, sin haber tenido hijos, por continuar con la tradición de dar regalos, tomando el lugar de Klaus, lo cual nos da el desarrollo extremo de estos actos sinceros de bondad, al preferir seguir dando regalos a los demás que teniendo una familia entre ellos
dos, pero también es bastante triste que hayan dedicado toda su vida a trabajar por el bien de los demás, sí, pero no se hayan tomado el tiempo para ellos crear su propia felicidad y que de esa manera hayan partido al otro mundo junto a Klaus. Era un final bastante oscuro y deprimente. Sin embargo, el director, cuando fue consultado sobre este final, dijo que no era su intención que se entienda que tanto Jesper como Alba no tuvieron vida más allá de seguir fabricando regalos, sino que quería que se volviesen a encontrar en la vida real, pero no estaba tan claro como él pensaba que era, así que cambiaron totalmente el final y me parece que fue perfecto. Ahora, quiero saber qué es lo que opinas sobre estas escenas eliminadas, este final de Klaus. ¿Hubiesen mejorado la película o la prefieres tal cual está? Y sin más, desearte felices fiestas y agradecerte por estar aquí todo este año. Esta familia del lado oscuro es lo más importante para mí. Y pues, si te ha gustado este video, deja tu pulgar arriba y si es que no, compártelo con alguien que te caiga mal para que la pase mal también. Y conmigo será hasta la próxima. Suscríbanse al lado oscuro. Recuerden que Huesitos los ama.